En la historia de Roma, pocos nombres evocan tanto misterio y controversia como el de Cayo Julio César Augusto Germánico, conocido por el apodo que marcaría su leyenda: Calígula. Nacido en el año 12 después de Cristo, Calígula era hijo del querido general Germánico y Agripina la Mayor, una mujer de noble linaje. Desde niño fue criado en medio de las legiones y la vida militar, ganándose el apodo de Calígula, que significa botita, por las pequeñas sandalias militares que usaba para asemejarse a los soldados. Tras la celebración en Roma del triunfo de su padre, marchó con él a Oriente. Germánico murió durante su estancia en Antioquía en el año 19. Después de enterrar a su padre, Calígula regresó con su madre y sus hermanos a Roma. Su presencia generaba incomodidad al emperador, probablemente por las extrañas muertes de una serie de parientes del futuro emperador, entre los que se contaban dos de sus tíos. Esto degeneró en una enemistad con Tiberio, aunque sus relaciones parecieron mejorar cuando éste se trasladó a Capri y fue nombrado pontífex. Antes de su muerte, el 16 de marzo del año 37, Tiberio ordenó que el imperio fuera gobernado de forma conjunta por Calígula y Tiberio Gemelo. Tiberio Julio César Nerón Gemelo, conocido como Tiberio Gemelo, fue hijo de Druso y Livila, sobrino de Claudio, nieto de Tiberio y primo de Calígula. El padre de Gemelo, Druso, murió en extrañas circunstancias cuando su hijo solamente contaba con 4 años. Se cree que fue el prefecto del pretorio, Sejano, el autor del asesinato. La madre de Gemelo, Livila, moriría debido a su participación en el complot para derrocar a su suegro Tiberio, y también, por envenenar presuntamente a su marido. Cuando contaba con 12 años, Gemelo fue llamado a la isla de Capri, lugar de retiro de Tiberio, donde vivió con el emperador y con su primo Calígula. Tiberio nombró a Gemelo y a Calígula herederos conjuntos del trono imperial, pero era evidente que el emperador favorecía más a Calígula, ya que Livila había sido la amante de Sejano durante muchos años, y era lógico tener dudas sobre la paternidad del joven. Tiberio murió el 16 de marzo del año 37, y Calígula se convirtió en emperador. Calígula adoptó a Gemelo, pero lo mandó asesinar en el año 37 o 38, por conspirar presuntamente contra el emperador, mientras éste estaba enfermo. Su llegada al trono simbolizaba una nueva era de alegría, festividades y abundancia. Era carismático, apuesto y generoso, un heredero de sangre ilustre, que tenía todo para convertirse en el líder que Roma anhelaba. Pero el destino tenía otros planes, y el entusiasmo pronto se transformaría en horror. Calígula comenzó su reinado con una serie de actos que encantaron al pueblo. Liberó a prisioneros, organizó juegos espectaculares y realizó donaciones públicas. Sin embargo, tras unos pocos meses, un evento oscuro cambió su vida y su reinado. Enfermó gravemente, una fiebre que lo llevó al borde de la muerte. Cuando se recuperó, el Calígula que regresó no era el mismo. Algunos dicen que el sufrimiento lo transformó, mientras otros sugieren que fue la manifestación de una locura latente. A pesar de que una serie de errores en su administración habían derivado en una crisis económica y en una hambruna, emprendió un conjunto de reformas públicas y urbanísticas, que acabaron por vaciar el tesoro. Acuciado por las deudas, puso en marcha una serie de medidas desesperadas, para restablecer las finanzas imperiales, entre las que destacó, la de pedir dinero a la plebe. En el plano internacional, su reinado se caracterizó por la anexión de la provincia de Mauritania, a cuyo monarca asesinó en una de sus visitas a Roma, por el fracaso en la conquista de Britania, y por tensiones que azotaron las provincias orientales del imperio. En Oriente, dio muestras del valor de su amistad, con la concesión de los territorios de Batanea y Traconítide, a su amigo Herodes Agripa, y de su megalomanía,
al ordenar que se erigiera una estatua en su honor en el Templo de Jerusalén. Mientras tanto en Occidente, las dio de su demencia al pedir a su ejército, que en vez de atacar a las tribus britanas, se pusiera a recoger conchas, el tributo que según él, esas aguas, le debían a la colina capitolina, y al monte palatino. Calígula, se tornó impredecible, extravagante y aterrador. Rodeado de cortesanos aduladores, empezó a mostrarse como un dios viviente, exigiendo que le rindieran culto, como si fuera Júpiter o Apolo. Su reinado se caracterizó por una serie de actos que desafiaron cualquier lógica. Se le atribuyen decisiones delirantes, como nombrar cónsul a su caballo Incitatus, y organizar banquetes en su honor. Estas excentricidades no eran solo símbolos de poder absoluto, sino actos de burla y desprecio hacia el Senado y la nobleza de Roma. Calígula disfrutaba de demostrar que su autoridad no tenía límites, y su desprecio por las instituciones tradicionales era evidente en cada acto. Además de su desdén hacia el Senado, Calígula llevó la economía de Roma al borde de la ruina con su estilo de vida extravagante. Se dice que gastó sumas inmensas en espectáculos fastuosos, construyó palacios y templos para sí mismo, y dilapidó los recursos en absurdos proyectos de ingeniería. Roma, que había esperado prosperidad bajo su mando, se encontraba en una crisis financiera, mientras el emperador seguía extendiendo su imagen divina. Este comportamiento errático y tiránico alimentó rumores de conspiraciones, y muchos senadores y ciudadanos comenzaron a temer por el futuro de la ciudad. El comportamiento de Calígula solo empeoró con el tiempo, y su desconfianza hacia quienes lo rodeaban alcanzó un nivel extremo. La guardia pretoriana, encargada de proteger al emperador, comenzó a ver a Calígula como un peligro, tanto para Roma como para ellos mismos. En el año 41 después de Cristo, después de menos de 4 años de reinado, un grupo de conspiradores, entre ellos oficiales de la guardia, tramaron su asesinato. Durante una ceremonia, lo atacaron y le dieron muerte, acabando así con uno de los reinados más breves y caóticos de Roma. La muerte de Calígula dejó a Roma en estado de shock. Pero también significó el fin de una pesadilla para muchos. Su asesinato marcó el primer magnicidio de un emperador, y estableció un peligroso precedente para el futuro de los gobernantes de Roma. En su breve reinado, Calígula dejó un legado de terror y caos, que marcaría al imperio por generaciones. Calígula es recordado como el emperador que llevó la extravagancia y la locura a extremos nunca antes vistos en Roma. Aunque su reinado fue breve, su memoria persiste como símbolo de lo que el poder absoluto puede provocar en el ser humano. Su vida es un testimonio de la delgada línea entre la grandeza y la locura, entre la adoración y el odio. El legado de Calígula vive en la historia de Roma, como un recordatorio de los peligros de un imperio que se somete a un solo hombre y a sus caprichos. Un dios caído en desgracia, una advertencia eterna.